Buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí en Mesa Redonda, esta vez con nuestra amiga y profesional de MetroRIS, Rosa Fernández, que nos va a hablar sobre la protección de datos dentro de lo que es la seguridad y en general, porque la protección de datos es una cosa que debemos entender y saber todo el mundo que maneja datos y que bueno, es susceptible de manejarlos también. Rosa, es un placer tenerte con nosotros. Cuando quieras, puedes empezar tu exposición. Pues muchas gracias, Fran. Ante todo, bueno, pues bueno mediodía a Henry y a los del otro lado del charco, buenas tardes a los que estamos desde aquí. Y pues un placer compartir información con todos vosotros y con el equipazo de MetroRIS. Y en esta ocasión, como decía Fran, pues voy a comentaros el tema del Reglamento General de Protección de Datos. Muy brevemente, porque esto tiene mucha enjundia, pero yo también prefiero que después, si se hace un turno de preguntas, pues que si tenéis preguntas, preguntéis y ya está, ¿no? Pero por situar el tema, hay que partir de una base, de la base que es el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa europea y que es una norma obligatoria, que aquí en este país, en España, en el ordenamiento jurídico español, se aplica a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que eso sonará. Bueno, pues el reglamento europeo está desde el 2016 en vigor, aunque habían dado una prórroga de 2 años para empezar a aplicarlo en 2018, y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales desde el 2018. Y como una ley orgánica, ¿qué es? Pues es preceptiva, es decir, es obligatorio cumplirlo sí o sí. Esto a veces cuando la gente te pregunta, oye, yo esto tengo que cumplir, sí, pues que a mí esta ley no me gusta nada, ya, a mí tampoco me gusta pagar impuestos, no me gusta el fisco, no me gusta pagar el IVA, pero lo tenemos que pagar porque es obligatorio. Partimos de esa base. Cuando decimos el reglamento, y muchas veces nombramos al Reglamento General de Protección de Datos por delante de la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, también da lugar a confusión y puedes preguntarte, oye, pues entonces ¿yo qué tengo que cumplir? ¿El reglamento o la ley orgánica? Bueno, pues hay que cumplir, en principio, por la jerarquía normativa, toda norma europea es prioritaria ante una norma española, salvo la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen. Y en este caso, si alguien tuvo la curiosidad o tuvo la necesidad de acudir al texto legal, pues vemos que en la Ley Orgánica de Protección de Datos te dicen esto se aplica este artículo en todo lo que no contravenga al Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual tú cuando estás cumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos se supone que el reglamento también lo estás cumpliendo. ¿Cuándo tienes que hacer más énfasis en el reglamento? Pues cuando tengas a lo mejor relaciones o negocios con otras partes del mundo, porque ahí intervienen otra serie de temas que tienen que ver con la transferencia internacional de datos, que no sé si os sonarán los términos, o con la transferencia transnacional de datos, si mandamos datos a otras partes del mundo o mandamos datos a otros países de la Unión Europea también. Bueno, dicho esto, que no quiero enrollarme con el tema de legal, normativo, porque es muy aburrido, deciros esto, hacer hincapié en que el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos es una ley obligatoria para todo el mundo, que tenemos que cumplirla sí o sí, que como nos dice o nos recuerda el Código Civil, la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento, porque muchas veces se cometen infracciones en materia de protección de datos por desconocimiento muchas veces, pero claro, la ley te dice, usted aunque lo desconozca, no le exime de su cumplimiento ni tampoco de sus consecuencias. Y después, otra parte muy importante que hay que tener en cuenta con el tema de la protección de datos es que el Reglamento General de Protección de Datos nos nombró a todos, nos guste o no nos guste, queramos o no, responsables del tratamiento. Y esto de responsable del tratamiento, ¿qué significa? Porque estamos hartos de ver responsable del tratamiento, no sé qué. Bueno, pues el responsable del tratamiento es aquella entidad o aquel profesional o aquella persona que decide sobre el tratamiento que se van a dar a los datos. Estamos hablando siempre de datos de carácter personal,
no otro tipo de datos. Datos de carácter personal que, como bien decía Fran, pues es transversal a todo y está en todos los sitios de nuestra vida, tanto la offline como la online. Eso significa que el responsable del tratamiento es el que define la finalidad, es decir, para qué voy a tratar esos datos, qué voy a hacer con ellos, a quién se los voy a pasar, si se los voy a ceder a terceros, si los voy a almacenar, si los voy a modificar. Es decir, es ese quien define qué vamos a hacer con esos datos de carácter personal. Y es responsable, ¿por qué? Pues porque cuando la ley nos dice que somos responsables y así nos nombra, quiere decir que nosotros, que esta es otra novedad que nos cambió la vida con la otra ley orgánica que teníamos del 99, nosotros somos los que tenemos que demostrar que cumplimos la ley a través de registros y de evidencias, cosa que nos complica bastante, porque antes con la ley antigua decías, bueno, yo tengo unos ficheros aquí que los clasifico con niveles de seguridad de bajo, medio y alto y ya está, los registro en la agencia y a dormir. La Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control, ¿no? Entonces, ahora no es así. Es decir, yo soy responsable del tratamiento porque el reglamento y la ley orgánica me nombró y tengo que demostrar que estoy cumpliendo la ley. ¿Y cómo puedo demostrar que estoy cumpliendo la ley? Bueno, pues puedo demostrarlo aplicando o adaptando medidas de seguridad. Algunas que me vienen exigidas directamente por el reglamento y otras pues que tengo que activarlas yo dependiendo de la actividad o de la operativa de mi empresa, ¿no? Unas me vienen exigidas que son las mínimas, las que están contempladas en la ley, es decir, que esas sí o sí, más otras a mayores que yo pueda establecer. Estos serían los mínimos, los básicos para entender este tema de la normativa, por qué nos obliga y por qué tenemos que hacer nosotros cosas para demostrar que efectivamente cumplimos la ley. Si voy muy rápido, me interrumpís o preguntarme lo que queráis, que vosotros no interrumpís. Estamos todos en el mismo discurso. Eso es muy importante tenerlo presente porque si hay una sanción, si hay una incidencia o hay una brecha de seguridad, quien asume la responsabilidad, es decir, a quien le van a sancionar y a meter el rejón, es al responsable del tratamiento. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Otra novedad que nos introduce también el reglamento es que hay, además del responsable, hay encargado del tratamiento, que nosotros podemos ser responsables y encargados del tratamiento, ¿vale? Somos responsables del tratamiento, por ejemplo, pues cuando desde el punto de vista de seguridad pues hay un mercado doméstico que nos dice que les hagamos una instalación, por ejemplo, de videovigilancia, de sistemas de vigilancia, ahí somos responsables de tratamiento, pero cuando a nuestra vez, pues dentro de los sistemas de videovigilancia, por ejemplo, de vigilancia, nosotros queremos activar una serie de drones y no tenemos esos cacharritos en nuestra empresa, subcontratamos a otra empresa o a otro profesional que sí lo tiene. Y en este caso, ese profesional es encargado del tratamiento nuestro, ¿vale? Si os hacéis mucho lío con quién es quién, volvemos a repetir, ¿de acuerdo? De momento va estupendo. De momento va bien. Bueno, pues esto es lo básico y lo fundamental. Otra cosa que hay que entender básica y fundamental es, bueno, y esta chorrada ahora de obligarnos a cumplir esto de los datos, del carácter de lo personal y todo esto, ¿por qué? Bueno, pues porque los datos se convirtieron desde hace bastante ya, bueno, ya estamos en 23 años del siglo XXI, pero se convirtieron o llevan convirtiéndose desde hace mucho en un activo y en un patrimonio, no solamente a nivel empresarial, donde yo tengo datos, información estratégica y confidencial que tengo que salvaguardar, como pudiera ser eso el objeto de vuestra vigilancia también, cuando os mandan o se encargan una vigilancia para una empresa, para un polígono, bueno, también ahí hay bienes activos y patrimonios que vosotros tenéis que vigilar o custodiar, pues los datos son un activo más. ¿Por qué? Pues porque cuando te dan un dato de carácter personal, en realidad tú lo que tienes que estar custodiando, tutelando, es un dato que no es tuyo. Es decir, es una propiedad que te dejan porque confían en tu empresa, pero que no es tuya.
Cuando yo te digo, mira, me ponéis aquí un sistema de drones o de videovigilancia que me grabe que me grabe imagen, que me grabe voz, yo al final te estoy dando un patrimonio, te estoy dando unos datos que a ti no te pertenecen, que yo te los dejo porque confío en tu buen hacer y que la ley te dice, usted puede hacer lo que usted quiera, pero esos datos que le confían tiene que protegerlos. ¿Y por qué tiene tanta importancia a nivel europeo en este caso? A nivel nacional también, a nivel europeo, pues porque esos datos de carácter personal entran dentro del ámbito de la privacidad y de la intimidad de las personas. Y esto en nuestro derecho viene recogido en la Constitución. Cuando decimos, bueno, pues que tenemos que hacer un seguimiento, una vigilancia, y no podemos acceder, por ejemplo, a las comunicaciones de las personas, porque hay un secreto de comunicaciones que nos impide que podamos acceder, y que si la policía tiene que acceder, pues tiene que acceder a través de una orden judicial. No se puede acceder de te pincho el teléfono, bueno, aunque hay casos, ¿no? Ahora, con los casos de Villarejo y todo esto, que salen unos pinchazos tremendos, pero no se puede. ¿Por qué? Pues porque están protegiendo un derecho fundamental de la persona, como es el derecho a la intimidad y a la privacidad. Por esto dan tanta importancia a la tutela de esos derechos. Y porque además, como éramos pocos, en el 2015 se reconocen unos nuevos derechos informáticos, porque es tal el nivel, el volumen y el calibre y el alcance de nuestros datos por Internet, que al final, pues nosotros decimos, los datos son tu vida y tu vida está en los datos, porque al final los sacas todo, tienes tu perfil profesional, tienes tus gustos, la gente que tiene un Facebook se lo pone las fotos de su casa, lo bien que lo estoy pasando, te geolocalizan, saben dónde estás, es decir, todo lo tienes ahí. Y entonces la ley te dice, bueno, pues aquí hay que poner normas que obliguen a las empresas a proteger esos datos para que la persona o el ciudadano no esté desprotegido y que tenga que esos datos que él pueda tener, seguir teniendo su derecho a la libertad de quién, o a la autodeterminación, como se llama, pues de quién va a acceder a mis datos. Yo voy a dar una autorización o un consentimiento para que tú trates los datos para prestarme el servicio que hayamos acordado, ¿no? Entonces, esa es la base y la importancia y la trascendencia que tiene del cumplimiento de la protección de datos, o el cumplimiento del reglamento, que es la normativa que regula todo esto, ¿vale? Si queréis ir preguntando cosas o sigo lanzando. Yo es que tengo problemas de timidez. Sigue. Yo sigo y sigo. De esto lo necesitamos, cuanto más mejor. Bueno, pero quiero decirte que si queréis ir preguntando cosas, que os surja alguna duda o que queráis aclarar algo. Si alguien tiene alguna duda de lo que se va exponiendo, pues tiene micrófono abierto para poder preguntarlo. Vale. Yo que sí, Rosa, desde el punto de vista de la seguridad, si profundizamos, a ver qué protección de datos desde el vigilante de seguridad hasta el directivo de la seguridad nos obliga. Bueno, para empezar, no sé si buena o mala noticia, la Ley Orgánica de Protección de Datos obliga, así lo especifica en el artículo 34, obliga expresamente a tener nombrado un delegado de protección de datos. Con lo cual, dicho esto, dicho todo. Es decir, es de tal calibre la importancia de... A cualquier empresa de seguridad. Sí, una empresa de seguridad, las empresas de seguridad taxativamente viene nombrado en el artículo 34 que esas empresas tienen que tener nombrado un delegado de protección de datos. ¿Y qué hace este delegado de protección de datos? Pues este delegado de protección de datos se encarga de todo lo relativo a controlar, monitorizar, hacer auditorías y a asegurar el perímetro, digamos, de los accesos que sean autorizados y de todo lo que tiene que ver con los datos que trata o que procesa la empresa y que se cumple. O sea, una forma de asegurar o garantizar que hay una persona que se dedica a esto, ¿no? No decide la finalidad, porque la finalidad habíamos dicho que la decidía el responsable del tratamiento, que en este caso, pues si tenemos una SL, tenemos una empresa, lo decidirá esa empresa en su política de privacidad. Es decir, yo decido
qué hago con los datos que entran en mi empresa, para qué los voy a utilizar, para prestar el servicio, para comunicarme con el cliente, para hacer promociones y publicaciones si así lo autoriza expresamente, bueno, para lo que sea. Pero el delegado de protección de datos es la persona dentro de esa empresa que se encarga de que todo eso vaya a buen puerto, que los datos se guarden como se tienen que guardar. ¿Qué datos trata la empresa o los vigilantes? Pues mira, yo voy a un caso práctico. El otro día me sorprendió el nivel, primero la cesión de datos, ¿no? Porque yo fui a una empresa a hacer una visita de cortesía, no iba, bueno, me habían invitado, y la empresa era una empresa que fabrica armamento, con lo cual las medidas de seguridad, excuso deciros cómo son, para entrar allí. Es decir, preguntan, no, bueno, no, te iba a decir, me faltó que me preguntaran el número que calzaba, pero no, también me preguntaron el número que calzaba para el calzado de seguridad, porque te dan, para entrar a todas las instalaciones, a ver las instalaciones, te dan todo el EPI, o sea, todo el equipamiento de protección individual, y me preguntaron hasta el número que calzaba. Esto personal de la empresa, ¿no? No de la empresa de seguridad, sino de la empresa que me invitaba. Pero como tienen una empresa de seguridad y tienen vigilantes de seguridad que controlan los accesos, cuando llegué, pues había ahí una vigilante, una chica, súper amable, súper encanto, que me dice, usted es Rosa, sí, el vehículo que tiene, la matrícula que tiene, es decir, absolutamente todos los datos de identificación, todos, y verificando y comprobando que esa era yo. Entonces, quiero deciros con esto que, por un lado, esa empresa de seguridad, en este caso sería el encargado del tratamiento por cuenta del responsable del tratamiento, que es la empresa que fabrica el armamento y que contrata a esta empresa para que controle que todos los que accedemos allí seamos un acceso autorizado y verifiquen la identidad y que autentiquen la identidad del que va a visitar, ¿no? A esos efectos para cumplir el servicio que la empresa de seguridad tiene que cumplir, que es que el perímetro esté garantizado, que no entre nadie que no deba. Ya está. Pero la cantidad de datos que la vigilante tenía, ¿por qué? Porque necesitaba todo eso para hacer bien su trabajo. Con lo cual, las empresas de seguridad siempre, o los consultores, me da igual, los profesionales de seguridad, siempre vais a manejar muchísimos datos. No solamente los datos identificativos, sino incluso pensad, por ejemplo, que tenéis que hacer una vigilancia, ¿qué te digo yo? Pues se casa un famoso de una boda, que yo qué sé. Bueno, pues incluso datos de salud también, porque si hay gente que es alérgica, que vosotros sois son datos que vosotros tenéis que tener para vuestro manejo, para vuestra operativa. Y tenéis que saber pues toda la información que necesitáis tener, porque yo digo, oye, Frank, me tienes que controlar el perímetro este, entonces tú me vas a empezar a preguntar, decir, a ver, Rosa, tú aquí tienes gente mayor, gente con quién vives, quién está alrededor, quién, como decía el otro día Bran, que también explicaba él esos puntos, esa medida de riesgo, ¿no? Que analizaba todo el entorno. Claro, ahí empezáis a manejar muchísimos datos. Entonces, ¿la ley te dice que no los manejes? No, la ley te dice, usted puede hacer lo que quiera. Ahora bien, lo que quiera, siempre cumpliendo la ley y aplicando las medidas de seguridad. Porque si yo a ti ya te firmo la autorización expresa para que tú trates los datos para la finalidad que te contrato, tú ya estás trabajando cumpliendo la ley. Si tú a tu vez necesitas subcontratar a alguien, pero a ese que subcontratas, que es el encargado del tratamiento, para tratar los datos con la finalidad que tú le dices, vas a formalizarlo con un contrato, tú ya estás cumpliendo la ley. Y el encargado del tratamiento también. Con lo cual, sí se pueden hacer cosas, pero siempre hay que hacer las cosas de forma legal. Nosotros decimos, hay que protegerse con la protección, es decir, tú aprovechas que estás cumpliendo la ley para trabajar con esa protección, protegido, y sobre todo para trabajar con seguridad y con tranquilidad. Porque no puede ser que tú mañana tengas que ir a hacer un servicio o a hacer un estudio de no sé qué, ay, pero esto yo no voy a poder hacer porque me falta. No, no, tú tienes esa documentación, tú tienes esos registros de actividades del tratamiento y puedes hacer lo que tú quieras o tú necesites, siempre dentro de la legalidad vigente y siempre respetando o protegiendo los datos que te confía el cliente, ¿no? O el interesado, el titular de ellos. ¿Se puede, Rosa, se puede subcontratar la delegación dentro de una empresa de seguridad?
Sí, sí, al delegado de protección de datos sí. El delegado de protección de datos, ahí hubo mucho totum revolutum cuando salió, que si tenía que ser jurídico, que si tenía que ser no sé qué. Hombre, lo ideal es un mix que no existe. O sea, lo ideal sería tener un delegado con una persona que sepa de jurídico, que sepa tecnológico. Imagínate un delegado de protección de datos que fuera con lo que conoces tú, con lo que conoce Juanma, con lo que conoce Abraham y lo que conozco yo. Eso sería la bomba. Y a la pera, pero eso no existe normalmente. Entonces, normalmente, pues, delegado de protección de datos, ¿quién lo hace? Pues el del chollo de calidad, normalmente, mal, porque el de calidad sabe de calidad, pero no de datos. O el que lleva la informática en la empresa, mal, porque él sabe una parte, pero no sabe toda. Entonces ahí, bueno, esa es una sugerencia más que una obligación del reglamento, es que la gente esté formada en las competencias, esté formada en ese tipo. Lo ideal sería contratar a una consultoría especializada en reglamento de... No, tampoco tiene que ser. Quiero decir, puede ser una persona, no tiene que ser una empresa. Puede ser una persona que sepa, ya está. Ahí ahora hay una asociación, me parece APEP, que da certificados, lo que hablábamos antes de los certificados y todo esto, que forma a personas para delegados de protección de datos y que luego las empresas los contratan, ¿no? Pero aquí lo ideal, lo interesante es saber. Yo siempre asesoro o aconsejo que si vosotros tenéis en vuestra empresa una persona que pueda ser susceptible de aprender esto y hacerlo dentro internamente, siempre es mejor, porque nadie mejor que vosotros conoce el sector. Nadie mejor que vosotros conoce los flancos débiles o por dónde puede venir a lo mejor una brecha, una incidencia, ¿no? Siempre es mejor. Pero bueno, también puede ser que una persona se incorpore y que vosotros le forméis técnicamente en temas que os interese que él sepa o que ella sepa y ya está. Pero no tiene que ser una persona jurídica, no tiene que ser abogado, tiene una serie de competencias y lo ideal es que tuviera una serie de conocimientos globales para poder tomar todas esas medidas, ¿no? Aunque a veces pues trabajas ahí, pero el delegado de protección de datos pues tiene que trabajar con el CIO, con el informático, porque es que no te queda más remedio, porque a veces medidas de seguridad que tú tienes que implantar, que son técnicas, nadie mejor que el que lleva la informática para hacerlo o para decirte, oye, podemos hacerlo así o podemos hacerlo de otra manera. Entonces ahí es buscar el tema, Bien, pero no bien. necesariamente. El curso que MetroRis elaboró, y MetroRis por ti, ¿no? Por su profesional en reglamento de protección de datos, que es Rosa Fernández, que eres tú. ¿A quién principalmente va dirigido? Porque luego tenemos también lo de la guía, que es a vigilantes, que va a ser una referencia para todo aquel vigilante de seguridad que quiera saber qué es lo que tiene que hacer dentro de su trabajo. Pero el curso va encaminado más bien al consultor. No va encaminado a todo aquel que va a tratar o que va a trabajar con datos, porque al final tú vas a tener que saber qué tienes que hacer y esto cómo lo voy a tener que hacer. Y el curso lo que queremos es que en ese taller por lo menos tener claro que si tengo que implantar un sistema de gestión de datos, ¿qué tengo que tener en cuenta para poder adaptarlo? ¿No? Va a ser pensando en quien tenga que trabajar con datos, porque a veces el consultor trabaja con una serie de datos y otro trabaja con otros, pero en definitiva siempre todo el mundo vamos a tratar datos, aunque no lo sepas a veces, ¿no? Que dices, bueno, tengo que tratar, pero no lo sabes. No sabes, por ejemplo, pues cuando tienes que contratar al de prevención de riesgos laborales o la mutua, pues ahí estás tratando datos de tus empleados o de tus trabajadores. O el vigilante de seguridad va a tratar datos de los usuarios que entran y salen. Aunque en este caso el vigilante de seguridad, como era el ejemplo que ponía yo de la fábrica, esta persona se supone que ya es una usuaria autorizada para acceder a todos los datos que yo le doy, bueno, pues no deja de ser interesante que sepa que en su trabajo a veces pues va a tener que pedir datos y que sería bueno pues pedir solamente los necesarios. Ya está, no pidas más, ¿no? De lo que necesitas. Entonces, la guía que estamos elaborando, que estás elaborando para MetroRis, como profesional de la asociación, el vigilante de seguridad va a tener, mediante esa guía,
una información exhaustiva de todo el proceso que debe todo el proceso que conlleva ser poseedor de esos datos. Sí, sí, a ver, está pensado en que yo tengo la guía y la abro y digo, a ver, esto de los datos, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Quién es responsable? ¿Quién es el encargado? ¿Qué tipo de datos hay? Y de tal manera que cuando yo lo lea, yo pueda ir encajando lo que yo hago, lo que yo tengo. Oye, pues esto lo tengo que aplicar. Esto me va bien o menos. Esto, pero sí que se vea reflejado las obligaciones, por ejemplo, pues van las obligaciones y lo que conlleva cada obligación. Está hecha, el formato de la guía está hecho de forma práctica en el sentido, por ejemplo, pues todos los derechos que reconoce, esos derechos LOPD que se ponen siempre en las coletillas o en los textos, ¿no? De usted tiene derecho o sea, la ley le reconoce el derecho a ejercer acceso, modificación, a no ser objeto de perfiles, etcétera. Bueno, pues ahí está hecho de manera que la ley me obliga o le da derecho, el ejercicio del derecho al interesado sobre el ejercicio de acceso y después, acto seguido, pone, bueno, pues uno, cuando ejerce el derecho de acceso, ¿a mí a qué me obliga? Yo, como responsable, ¿qué tengo que hacer? Y ahí, pues te damos los puntos o las pautas a seguir para que tú puedas hacer. Yo creo que es algo que MetroRIS va a aportar de valor añadido al sector, porque eso no se estudia cuando haces el curso de vigilante. Es una cosa que o se estudia muy poco o no se estudia. Entonces, tener una guía referente para el vigilante y su función yo creo que va a ser una cosa muy atractiva y fundamental prácticamente en el tiempo en que estamos de protección de datos, de sensibilidad sobre esos datos. ¿Cuándo podemos tener disponible, y eso es aventurarme, la guía? Hombre, yo pienso que a primera, mira, voy a decirte, me voy a dar un margen muy amplio. Antes de primavera, seguro. Lo tenemos. Bueno, pues Antes de primavera, seguro, seguro, ¿no? Y con esa idea está hecha. Es decir, al final también ponemos unos ejemplos de sanciones, de multas, que ponen a las empresas de seguridad, porque a veces dices, bueno, pero esto será una leyenda urbana, esto es un rollo de los estos para sacar cuartos y tal, y no, hay sanciones, o sea, la Agencia Española de Protección de Datos sanciona, pues a lo mejor por no tener los mínimos, es decir, por no haberle pedido un consentimiento informado a una persona para ser grabada, o por no haber, bueno, yo si visteis en Zona Vigilada el último artículo que ponemos en el blog, en la página, yo tengo hecho uno de cuidado con ese cartel, con los carteles de videovigilancia, que es que te meten unos rejones, que es que le metieron 3.000 lereles a uno por no poner el texto como tiene que estar. Entonces, claro, esto de copio, recorte y pego ya se acabó, porque es que además depende de la casuística de cada cual. Y la idea es esa, la idea es que cuando tú eso lo ves, pues tú digas, ah, pues esto me interesa. Y aparte de eso de las sanciones, que os iba a decir, también hacemos un apartado al final de preguntas frecuentes, que a veces la gente se hace, bueno, pues con pregunta y respuesta. Y después, pues ya en la guía dejaremos el enlace, pues bien vía MetroRisk o directamente y pondremos el correo para que cualquier consulta o cualquier duda a los lectores y a los suscriptores y asociados de MetroRisk tengan, pues se les dará respuesta, por supuesto. Porque nosotros lo que queremos es que la gente se conciencie. Lo primero es que tengan información, sensibilización de lo que tenemos entre manos, que a veces hacemos las cosas por desconocimiento, ya digo, y hacemos cosas que no debemos, por ejemplo, pues sacar fotos donde no debemos o sin consentimientos, y esto cuando hay una brecha o hay una incidencia o de repente alguien se cabreó, pues eso te busca o una ruina reputacional o una sanción, o en fin, o un lío, ¿no? Entonces, lo primero, Henry, tengo ahí la manita levantada. Sí. Quiere preguntar cosas. Bueno, pues lo primero, sensibilizar, perdóname, Henry, y acabo, y lo segundo, informar, porque cuando tú estás bien informado, tú luego vas a poder tomar buenas decisiones. Si no tienes una buena información, y nosotros llamamos información buena a una información real, veraz, actualizada, tú no vas a poder decidir. Tú luego decides lo que quieras, pero primero, sensibilización e información.
Cuéntame, Henry, soy todo oídos. Rosa, qué pena. Una pregunta. Pues estamos hablando de la protección de datos, pero también hay que tener en cuenta los datos que se generan a través de las imágenes, es decir, la videovigilancia. Correcto. En este aspecto, por ejemplo, en España, ¿cómo es el manejo para ese consentimiento previo, expreso e informado del titular para la recolección, almacenamiento, uso, la circulación de esas imágenes, así como la misma supresión, hablando de imágenes captadas por videovigilancia? Sí, bueno, aquí en España la ley considera dato tanto a la imagen como al registro de voz. Atención, como a las grabaciones, que la multa que decía antes de los 3.000 euros era porque no habían notificado o informado que se iban a registrar voz. Eso también se considera dato. ¿Cómo se trata aquí? Bueno, pues se trata de dos maneras simultáneas, digamos. Por un lado, la empresa que va a poner su sistema su circuito de vigilancia, de videovigilancia, donde sea, pues en la nave, en el interior de las oficinas, donde sea. Por un lado, tener en cuenta que las cámaras nunca van a poder apuntar a tener un ángulo de zona pública, porque eso es terminantemente prohibido, salvo, eso solamente lo pueden hacer policía o edificios como Hacienda, de ese estilo, y que sea en su zona privada, eso por un lado, y después, paralelamente, protocolo de videovigilancia, donde establezco, estoy diciendo la empresa, la empresa, no la empresa que instala, no la empresa que instala, sino la empresa. Entonces, por un lado, protocolo de videovigilancia, donde tengo que establecer las condiciones, quién es el encargado del tratamiento, qué tipo de grabación voy a hacer, si imagen, si voz, si todo a la vez, dónde lo voy a almacenar, quién tiene acceso a esas imágenes, cómo lo voy a modificar. Todo eso tiene que estar documentado, porque es una forma, ¿os acordáis que al principio dije que hay que demostrar que cumplo la ley? Y eso es la única forma de demostrarlo, la documentación, porque yo a las malas tengo una denuncia, tengo una incidencia, tengo una brecha, y yo llevo este documento y el papel me lo aguanta todo, es con lo que yo puedo demostrar. Eso por un lado, internamente la empresa. También tengo que tener en cuenta si esa videovigilancia va a afectar a grabaciones de mi personal, porque a veces se ponen cámaras para vigilar las taquillas, los vestuarios, zonas de donde, bueno, pues donde el almacén, donde solamente acceden mis empleados, o va a ser una grabación que va a hacer tanto empleados como clientes, usuarios o personas que salen y entran, ¿no? Eso tengo que dejarlo reflejado internamente en mi documento, donde yo eso lo tengo establecido, contestando al tiempo que tengo permitido mantener las imágenes. La ley solo me permite, la ley de protección de datos, y solo me permite tenerlo 30 días como máximo, esas imágenes, y después externamente tengo que acompañarlo con una cartelería, que era por lo que decía yo, lo del tema de la web, con una cartelería adecuada, es decir, con un cartel que haga referencia a esa normativa, en este caso al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos. También podría hacer referencia a la normativa de videovigilancia, pero bueno, no es el caso, porque estamos tratando datos. Y después identificar al responsable del tratamiento, informar en ese cartelito de forma breve, bueno, por un lado, que si quiere más información se la podemos dar, pero lo que la ley te dice es que a lo mejor yo paso por ahí, veo el cartel y yo no voy a pedirte más información. Y la ley lo que te exige es que yo, por eso se llama consentimiento informado, yo esté informada en este caso de qué vas a hacer con esas grabaciones o con esas imágenes que a mí me estás captando en este momento. Porque a veces hay cámaras que solo captan y ya está, o captan y graban y almacenan, o captan, graban, almacenan, pero se sobreimprimen en un minuto, o tardan. Bueno, todo eso hay que especificarlo en el documento, pero al transeúnte o a la persona, al titular de la cara, en este caso de la voz,
en ese cartel, pues decir, mira, yo soy el responsable del tratamiento, estoy grabando esto para la seguridad en el local o para, bueno, para la finalidad que tengas establecida, que sepas que estos datos los tengo almacenados en mi servidor o en un servidor de terceros que está autorizado y que estas imágenes no se van a mantener más de 30 días. Eso se puede poner en el cartelito y eso es cumplir a rajatabla con la ley. Lo que no es cumplir con la ley es las grabaciones, usted puede pedir grabaciones aquí. No, eso no es cumplir con la ley, porque no, tú no estás informando de nada al interesado en este caso, ¿no? Entonces, lo que te pide la ley es que tú le informes y en este caso, ¿qué ocurre? Claro, te puede decir, oiga, es que yo no quiero que me grabe. Bueno, pues yo tengo que decirle, pues mire usted, amablemente salga usted del ángulo de la cámara porque esto va a estar así. Claro, ¿no? Porque aquí lo que te piden es una obligación del reglamento, pensando en esos derechos que tenemos y que nos corresponden, los derechos de datos de carácter personal, que es que yo cedo mi imagen o cedo mi voz cuando yo quiero y con autorización expresa o con consentimiento. Porque, por ejemplo, para el reconocimiento facial, eso es otro tratamiento mucho más restrictivo y mucho más exigente que hace el reglamento. Para reconocimiento facial yo no tengo que dar el consentimiento, yo tengo que dar la autorización expresa, no el consentimiento solo de, me parece bien que me grabe la cámara y entró por la cara. No, tengo que dar la autorización expresa y además tienes que darme otras opciones para acceder, por ejemplo, al local, ¿no? Si tengo que acceder vía reconocimiento facial. No sé si contesté a tu pregunta, Henry. Sí, Rosa, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que ahí, en el caso acá, hay una tergiversación de conceptos y uno encuentra comúnmente lo que usted manifestaba, que es a las entradas de centros comerciales, de supermercados, de conjuntos residenciales, se encuentra un letrerito, usted está siendo grabado por su seguridad y por la nuestra, y ya con eso usted lo dieron por notificado de que hay cámaras y que usted va a quedar grabado. Resulta que pues eso no es tan así. Y sobre todo cuando se trata de tema de menores de edad, ¿no? Sí, Porque claro, eso es un claro. caso también, es un tema muy álgido, que es como diría uno, como caso aparte. Ahora, el tema, le escuché decir lo del tema de los 30 días. Sí. ¿Cómo sería esos 30 días manejados en el caso de, como suele suceder las investigaciones, por decir algo, las investigaciones penales no se presentan de un día para otro, sino que generalmente los jueces, los fiscales, están pidiendo o están buscando su material probatorio y un proceso no arranca de un día para otro y muchas veces arranca casi un año, año y medio después, ya la grabación no existe, pero se tenía. ¿Cómo es el manejo entonces ahí para el archivo de esas imágenes que fueron pieza clave en la comisión de un punible, de un delito, y que entraría a ser material probatorio para ese tipo de investigaciones, pasándose ya los 30 días? Claro, ahí me gusta mucho esta pregunta porque es súper interesante. Aquí en España esto se resuelve porque aquí me está planteando dos temas. Un tema que es de penal, o sea, de procesal penal, en el tema de la investigación, o cuando estamos en la fase de instrucción o de investigación del delito, y luego, por otro lado, la parte de la protección de datos pura y dura, ¿no? Entonces, la protección de datos pura y dura, tú lo tienes 30 días y ya está, porque muchas veces la policía va al local o va al sitio y diga, oye, déjame ver las grabaciones que tenías, ya no tengo, o no apuntaban a lo público porque no puedo, o en fin. Pero en el otro caso, en el caso que me dices, oye, pues es que cómo puede ser que yo tenga que aportar esa prueba para el tema en la instrucción, bueno, aquí penalmente se permite en el proceso por la pena lo que llamamos la prueba anticipada o la prueba preconstituida. Entonces, si yo estoy investigando en este momento y yo sé que hay una grabación hecha, yo en este momento, en esa fase de instrucción de investigación, en el atestado lo dejo reflejado y se lo presento al juez. Es el único momento, primero, que no presento la prueba, o sea, no se practica la prueba durante el juicio y que me dejan, porque si no, de otra manera, como tú bien dices, ya no existiría la prueba.
De otra manera, se perdería en esa sobreimpresión, ¿no? Entonces ahí sí que te deja procesalmente, te permiten con esa prueba preconstituida, o lo mismo pasa muchas veces con el tema del soplar, ¿no? Del alcoholímetro. Cuando te detienen pues es igual. Es decir, tú en ese momento el atestado, el policía o quien esté investigando lo deja reflejado y ya está. Y como prueba preconstituida después sí se puede aportar y sí vale tiene valor probatorio. Gracias, Rosa, gracias. Muy bien. Y tenemos aquí también a Ay, nuestro Nacho, que levanta manita también. Ignacio Nacho, Olmos, un gran referente mío, desde luego. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. perfectamente. Sí, es que un poco al hilo de lo que se preguntaba, en relación con el plazo de conservación de las imágenes, por un lado, tú puedes, digamos, aportar las imágenes bien porque sean constitutivas de un hecho delictivo, como te dice la ley, que tienes que hacerlo además inmediatamente, bien porque te las soliciten la autoridad policial o judicial a través de un oficio, pero la pregunta sería, más allá de esos supuestos, cuando suceden hechos, por ejemplo, pongamos que en mi centro comercial se cae una persona por las escaleras mecánicas o se resbala cuando están fregando y yo preveo que puede haber una reclamación de algún tipo en el futuro. ¿Yo puedo conservar las imágenes más allá del plazo para la propia defensa de los intereses? En teoría no, y según la ley no. Ahora, se podría plantear una excepción, es decir, en el caso que si se recoge la finalidad en esos intereses o en interés del propio afectado de los datos, poder tenerlo, pero en principio y si es por la ley, no. Son 30 días y son 30 días, y a los 30 días lo tienes que borrar. Que luego podamos hacer una excepción o dejarlo reflejado, bueno, yo ahí ya iría al comodín de la llamada en el sentido de comunicarlo a la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, porque en principio no está previsto más de 30 días, salvo que yo lo dejaría o sea, yo lo pondría en el documento. Se podría aludir quizás al interés general, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, el interés general es muy controvertido también, porque, a ver, si en este caso tú dices, bueno, yo lo voy a tener más de 30 días, ¿en qué casos? Porque lo que te pide la ley es que lo concretes, lo detalles, lo especifiques, porque el interés general es muy general. Eso, y ahí jugamos siempre que cuando tienen que priorizar, salvo que haya un interés general, no sé. Claro, pero ahí podríamos aludir que si no se va a provocar una indefensión. O sea, si yo sé que a esa persona, yo tengo las imágenes, no la pasa nada, o es por una negligencia suya que se cae por las escaleras y me va a reclamar y yo me quedo sin las imágenes y no lo puedo probar, se me está creando una indefensión. Claro, salvo que fuéramos al otro momento, al momento de decir a la policía, oiga, es que yo tengo constancia de esto, véalo usted y haga un atestado. Y entonces ahí entramos en el tema de la preconstituida. Pero Ya, lo que pasa que yo te entiendo. Al no existir, al no ser un hecho delictivo, sino que Claro. va a recaer una responsabilidad civil, si acaso, la policía te va a decir que muy bien, pero que no te lo hace. Claro, claro, pero mira, otro ejemplo de esto del interés general. Una persona que está harta de que le destrocen los retrovisores del coche, instala una cámara dentro de su vehículo y graba la zona del retrovisor, ¿no? Para saber quién es. Una vez que lo tiene, presenta la grabación, porque es en interés suyo, de la protección de la privacidad, de la propiedad privada, y le ponen 1.500 euros de multa, la agencia. 1.500 euros de multa por tener una cámara instalada en su vehículo para demostrar que efectivamente hay un individuo que le rompe el este. ¿Por qué? Pues porque apuntaba a un ángulo público, que aunque estaba dentro de su vehículo, apuntaba afuera. Y lejos de admitirle esto, le multan con 1.500 euros. Es un tema bien controvertido, porque yo lo entiendo, es decir, yo eso, ya te digo, yo eso lo dejaría reflejado dentro del protocolo, decir, bueno, y en casos excepcionales, en estos casos,
Pero claro, en estos casos, cuando tú sabes que se va a dar una diligencia, una negligencia, o una mala fe de quien se tira por las escaleras muchas veces porque es así. Se tiran por las escaleras o cuando pones esto de suelo mojado se tiran y simulan una lesión. Ahí la ley no te deja mucho margen, Nacho. Ya. No te deja mucho margen. Bueno, muchas gracias. No sé si contesté a tu pregunta, pero... Contestaste, pero no quedó. No quedó. No, claro, a ver, yo entiendo, yo intentaría, satisfecho si eso son sí. temas recurrentes, es decir, si tú sabes que hay, porque ocurre, porque pasa, porque hay gente que se dedica a esto que son profesionales, si hay un tema recurrente, bueno, pues a lo mejor sí se podría dejar constancia, pero claro, tú no puedes dejar, no puedes informar en ese cartelito y que usted sepa que a lo mejor queda más de 30 días, porque no, eso la ley no te va a dejar. En hechos puntuales, que era lo que Ignacio iba, hechos puntuales, porque pueden ser susceptibles de un delito también. Sí. Eso, Claro, bueno, si es un delito, del tío que se tira por la escalera. claro, si es un delito, pues yo siempre digo, ¿vale? Vamos a la policía, le dices, mira, tengo esto grabado con esto, yo te llamo porque esto puede ser un delito constitutivo de delito, que yo como ciudadano estoy obligado, yo lo tiraría por ahí, y esto métemelo en atestado con la prueba, como Ya, una claro, prueba luego está preventiva. la otra parte, que no sea para un delito, sino que sea un accidente propio de un descuido de la persona, pero claro, para protegerse a la empresa, a sí misma, de Claro, un sí, posible claro. juicio, de una posible denuncia, claro, Claro, habría que ahí tenerlo en ese particular reflejado de alguna manera, habría que avisar a la comisión. Bueno, yo por ejemplo ahí a lo mejor lo que trataría sería, en el caso que tú comentas, oye, hablar con la aseguradora, hablar con el perito, que el perito lo visionara, que lo dejara reflejado y documentado, y aunque después se borrara, eso siempre se puede llevar a juicio. Mira, claro, por ahí. Claro, siempre se puede llevar a juicio como un informe técnico, Sí, que ya sí, no lo sí. estoy diciendo yo, sino que me lo está diciendo, y eso el juez así lo valoraría, porque además, bueno, una vez que lo llevas, tú ya sabes que hay gente que es profesional de todo eso y los jueces ya les suena. A ver. Claro, entonces, aunque no guardes la imagen, sí has Claro, dado a tu compañía de seguro, en este caso, claro, sobre porque la esa... compañía de seguros se supone que es un usuario autorizado porque es encargado del tratamiento tuyo, de todos los datos que tú tienes. Claro, claro, claro. Yo creo que por ahí ya vamos quedando ya... Ahí yo la jugaría así, es decir, aquí lo que interesa es que yo entiendo a Nacho perfectamente, entonces yo tengo que jugar con lo que la ley no me deja y con lo que la ley me deja y buscarle la cintura. Claro. Pues muy bien, Rosa. Si nadie más tiene que decir, yo creo que ha quedado bastante claro todo lo de que es complicado. Sí, Que es es, complicado es porque complicado. la reglamentación esta de protección de datos es complicada. Sobre todo porque es tanta la información que tenemos y no sabemos que somos poseedores de ella muchas veces, Claro, se claro. nos va de las manos. Primero hay que tomar conciencia de que somos esponjas de información Por y que esa supuesto. esponja no la podemos estrujar, o sea, tiene que quedar ahí. Ya. Bueno, y tenga en cuenta, perdóname, y tened en cuenta otra cosa, que vosotros como vigilantes de seguridad, como empresas de seguridad, yo creo que ahí la expectativa de confianza aumenta. Es decir, cuando yo contrato una empresa es que me siento segura al 100%, con un perímetro muy amplio, de manera que al final tú no me puedes decir, ay Rosa, pero yo no sabía que esto de la cartelería iba así. Ah, pero es que yo pensaba, no, porque tú eres una empresa de seguridad, aunque a veces estoy, oiga, sí, yo seguridad, pero hasta un punto, porque yo no le voy a asegurar que mañana pueda usted pagar el préstamo. Vamos a ver, que yo aseguro, pero no todo, ¿no? Pero sin embargo, sí que es cierto que como un patrimonio, como un bien más, ahí sí que es verdad que la expectativa que tenemos los demás respecto a los profesionales de la seguridad sí que se eleva bastante.
sí que se eleva bastante. Pues queda a todos los amigos de MetroRIS invitado a que profundicen más en nuestro curso, tutorizado por Rosa Fernández, a que una vez que tengamos la guía, también se hagan de la guía, sobre todo toda aquella empresa que tiene vigilantes de seguridad en sus nóminas. Y bueno, emplazamos también a todos nuestros amigos a una siguiente directo de Mesa Redonda con otros atractivos temas y darte sobre todo muchas gracias y la enhorabuena por el gran trabajo que desempeñas dentro de MetroRIS con nosotros y de esa gran labor que haces también como profesional de la protección de datos desde tu propia empresa, desde tu propia consultora. Y nada, un placer. Cuando tú quieras, estamos aquí. Cuando la gente lo demande, también podemos hacer otra, porque yo creo que de los temas que hemos tocado, que hemos abordado, es el más desconocido de ellos. Bueno, yo quedo a vuestra disposición, encantada de poder trabajar con el equipazo de MetroRIS y con todos vosotros. Y, por supuesto, como digo, la seguridad siempre la hacemos entre todos. Entonces, siempre todos tenemos que estar como en la línea que decíamos antes de transmitir, de conocer, de compartir, porque cuanto más sepamos todos de seguridad, más seguros estaremos y mejor vamos a poder proteger a nuestros clientes. Exactamente, y nuestros clientes más satisfechos estarán y más tranquilos. Por supuesto. Y más contratarán. Pues seguro. damos las gracias a Rosa por estar con nosotros. Saludamos a Henry, a Nacho Olmos, que bueno, para mí es un gran referente en todo. Y bueno, a todos los que han pasado también por aquí por nosotros, a Álvaro, en fin. Y nada, nos vemos pronto en directo aquí en Mesa Redonda para todos ustedes y que nos sigan como hasta ahora nos están siguiendo, que estamos teniendo bastante aceptación dentro del mundo virtual, ¿no? De momento, porque cuando ya demos el saltito a lo físico, que espero que sea pronto en alguna feria, algún evento o algo, pues bueno, podemos saludarnos personalmente y vernos las caras y bueno. Pues muchas gracias, vuelvo a repetir a todos y que tengan ustedes buen inicio de semana. Muchas gracias. Hasta el Un siguiente. saludo a todos. Gracias. Un saludo, Nacho.